Sí, oremos. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das en esta noche de poder empezar en este tiempo, Señor, un curso, unas nuevas lecciones, Señor, en el seminario, Doctrina de Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo es, a través de las escrituras que tú nos has revelado, queremos conocerte a ti, conocer para poder tener esa relación contigo, poder conocerte de tal forma que podamos experimentarte primeramente nosotros y desde esa conocimiento y experiencia contigo, poder también ayudar enseñando en la iglesia, guiando a otras personas también para que te conozcan y tengan esa relación contigo. Te damos gracias, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando en este tiempo. Ayúdanos, Padre, para que esta clase, estas lecciones, este tiempo de estudio pueda ser de edificación para nuestras vidas y por efecto de esa edificación, Señor, edificar también tu iglesia a la cual tú nos estás llamando a servir. Te damos gracias, la gloria y honra siempre son tuyas, Señor. Ayúdanos y guíanos con tu Espíritu Santo para poder lograr y conocer esa voluntad tuya. Gracias, Padre, así oramos, pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Primero, vamos a ir presentándonos. Algunos conozco, otros todavía no, o no recuerdo con exactitud. Yo soy el pastor Marco Antonio Ortega. Estoy sirviendo en la iglesia La Casa del Señor en San Borja, acá en Lima. Yo he nacido en la iglesia Casa del Señor, ya 20 años de existencia. Yo, uno de los primeros que estuvo ahí, me convertí en esa iglesia y ahí vengo sirviendo, ¿no? Dios me llamó en la iglesia confirmó mi llamado y me fui a preparar al seminario y bueno, ya ejerciendo el pastorado también ya desde el año 2014, desde el 2014. Bueno, y ahí estábamos, ¿no? Y bueno, ya con algunos, como dije, ya me conozco, con el hermano Javier Trujillo, con Zulin, les llegué a conocer en el curso intensivo en Trujillo, perdón, acá en Manchay, ¿no? Estuvimos compartiendo un tiempo con el internado. Bueno, a ver, no sé si se pueden ir presentándose, hermano Julio. Un placer, bueno, sí, que Dios lo bendiga, pastor. Mi nombre es Julio César Cristóbal Trabajal. Yo congrego en la iglesia Filadelfia. Eh, Ah, ya, Filadelfia. sí, estamos trabajando con el pastor Juan Azañero Ujú. y bueno, por la gracia de Dios, por el momento estamos trabajando con mi esposa en el área de los jóvenes y también participo dirigiendo el área de la alabanza en la congregación. Ya. Seguramente nos hemos cruzado, hermano. No recuerdo Sí, muy pastor, bien. sí, yo lo conozco. Ha Ah, ido ya, usted sí, varias, sí, algunas, sí. sí, ha ido varias veces allá a la congregación a Claro, he predicar. ido, claro, sí, sí. Seguramente nos hemos cruzado ahí, pero a veces no lo recuerdo Claro, completamente. Seguro se ve un poquito oscura también la cámara. Bueno, hermano, sí, sí, qué gusto, Julio, en Filadelfia. Ahí están trabajando con hermano el pastor Azañero. Está bien, en la así es. música, están trabajando en la música con jóvenes, ¿no? Sí, en el área, en el grupo de la Liga de Jóvenes y también con el grupo de alabanza. Ajá, muy bien. Yo también en la iglesia tengo encargado desde que empecé Ministerio de Jóvenes y más adelante ya la música también, ¿no? Estamos trabajando ahí. Qué bueno. Hermano Javier, por favor, pueda presentarse para que Bueno, creo que ya se conocen, ¿no? Ya se conocen en el grupo, ¿no? Yo soy el que no lo recién estoy conociéndoles. Sí, pastor, ya nosotros venimos del primer siglo con los hermanos, Claro, y sí. bueno, con Zuli, con Sol, Yesarel, Adrián, y todos ya nos conocemos. Pero Ujú. bueno, en el área en cual estamos apoyando acá en Huánuco, yo estoy yendo de visita todos los miércoles a Gualya. Gualya es una iglesia, también tiene templo propio de la presbiteriana y estoy yendo allá. Es una hora de Huánuco, como quien saliendo a Ambo. Ujú. Y en la iglesia, pues estoy apoyándolo siempre en la parte eh, estudio bíblico para adultos. Me encargo con los adultos mayormente, lo que es discipulado y lo que es escuela para adultos.
allá. Pero usted está en la iglesia de Guaya, pero ¿de dónde sale? Me dice, ¿de Ah, dónde ya, era? yo soy de Camino de Santidad, de la Camino de Santidad, congregación claro, Camino de claro, Santidad. Es una iglesia muy claro. pequeña. Dicho paso, es la única congregación más antigua de primera de lo que es Casa del Alfarero, pero es algo sorprendente que no tenemos templo propio. Sí, ¿no? Sí, pues algo habrá pasado. Es Pastor algo, Walter sí, Wing estuvo ahí pastoreando. Yo me acuerdo perdón. cuando Pastor Wing estuvo pastoreando ahí, ¿no? Ah, sí, Hace sí, muchos sí, años. estuvo, pasó un tiempo por ahí, pasó un Claro. tiempo en la iglesia. No estaba ese tiempo, yo recién llego el Ah, 2019. Dicho de paso, ya. pastor, yo tengo formación de la Alianza, yo he estudiado en la Mm, Alianza, en el X. Instituto Tingo María, IVAS. Entonces, yo ahorita estoy haciendo curso de complementación, estoy haciendo para que la Ya. presbiteriana me pueda Ya. Claro, conceder, los cursos que le conceder, faltan, ¿no? Claro. exactamente, me pueda Está bien. conceder lo que ya se habló con el pastor Timoteo King. Por eso que Ujú. estamos a sus ojos siempre, a sus pies, viendo lo que, todo lo que él va sugiriendo en el camino. Qué bueno, hermano. Está bien. Y bueno, Zulin, a ver, una presentación más. Sí, yo soy de la iglesia Casa de Oración para todas las Naciones, donde también está Sol. El pastor es el pastor Aurelio Melgarejo. Y bueno, apoyo el Ministerio de Niños y los días jueves en una célula a las 8, pero justo hoy día no voy a poder ir por tema de salud. Mm, Y bueno, nada más. Ya, bienvenida, Zulin. Ya. Muy bien. Ahora, bueno, antes vi que entró Sol y Adrián, pero han salido. Bueno, voy avisando el curso. El primer requerimiento importante es que esté presente en el curso. Eso creo que no hay que decirlo, pero lo vuelvo a mencionar porque no es solamente ver el video. Yo sé que esto se está grabando, pero no es solamente estar en el video, sino interactuar, ¿no? Por esa razón yo considero, ahorita en la lista, considero los que están, ¿no? Son uno, dos, tres alumnos que están, son los que están, ¿no? Que entraron, salieron, ya no están. Entonces, con respecto a asistencia, si usted asiste y está a las 3 horas de, de las 8 o los 8 jueves que vamos a tener, usted va a tener 20 en asistencia, ¿no? Y si participa, va a tener 20. Ahora, la participación no solamente es de que esté bien lo que dijo, de repente no lo sabe, pero participa o quiere, esa es participación, ¿no? Porque hemos venido a aprender y la participación es el hecho de estar en la clase, eso yo lo valoro y hay oportunidad de aprender. Entonces, eso es participación. Así que si usted en todas las clases participa, tiene 20 también en participación, ¿sí? Ahora, los trabajos y posiblemente el examen final, y vamos a conversar si va a haber examen final o un trabajo final, no puede ser un ensayo que reemplace el examen. Vamos a ver cómo vamos en el curso, pero eso es importante. Asistencia, participación, ¿no? Y si usted ha asistido y ha participado, los trabajos los va a poder ser más fácil, ¿sí? Y el examen, obviamente, pues una repasadita ya vas a ver el examen, o si fuese un trabajo que vamos a dar, es de acuerdo a lo que lleguemos a un acuerdo acá. Otra cosa que necesitamos siempre es venir como preparados. Yo les voy a dar el syllabus. Ahorita vamos a revisar el syllabus del curso, lo que vamos a ver. Y más o menos con eso nos vamos a guiar. Hay cosas que ustedes los pueden leer. Mi metodología de estudio es, yo les digo más o menos cómo vamos a hacer doctrina. Los cursos que yo estoy enseñando es doctrina, ¿no? Estuve en el intensivo enseñando milética, pero también bueno, es un área que también la hacemos, pero la parte de doctrina estoy enseñando, pero principalmente lo que queremos saber es cómo hacemos doctrina, ¿no? Entonces, en teología sistemática, en introducción a teología sistemática, deben haberle presentado todo eso, ¿no? Si es que no, vamos a puntualizar algunas cosas. Entonces, una de las cosas que puede derribar a una iglesia no es tanto a los problemas pecaminosos de la iglesia. Sí es verdad que los pecados, se sabe, ¿no? Sabemos, creo que muchos de nosotros en el ministerio, pero sin embargo, la misericordia de Dios nos ayuda, nos restauramos, el otro cae, ¿no?
se restaura, cae el otro. O sea, pasa, ¿no? Bueno sería que nunca todos estemos, que nadie cayó y todos mantenemos, pero eso es un poco difícil y está en la voluntad del Señor. Entonces, la iglesia, por tema de pecados, si bien es cierto, va a afectar este testimonio, va a ser pie de tropiezo, sabemos, ¿sí? Pero lo que sí destruye una iglesia es el aspecto doctrinal. Si hay una doctrina que es inadecuada, ¿no? Y se practica la doctrina, o nos salimos de lo que es la doctrina, entonces ahí tenemos un problema. Entonces, por esa razón aparecen las sectas, ¿no? Aparecen las sectas. Después vamos a, tal vez si hay oportunidad en tema de, vamos a presentar también algunas herejías con respecto a quién es Dios, ¿ya? Entonces, por ahí vamos a ir. Muy bien, Sol, buenas noches. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bueno, creo que has podido escuchar una parte, si no, ya más adelante lo repito. Para que, bueno, más o menos, a grosso modo, eh, tienen que asistir las 8 clases y participar. Asistencia y participación, ¿no? Si participan, ya tenemos 20, ¿no? Las 8 lecciones. Y si participan, tienen 20 de participación. Entonces ya es buen promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque en la forma virtual, si no estamos presentes, si bien es cierto, hay un video, pero no es lo mismo, ¿no? Pues el video lo ves, pero no le puedes preguntar nada, ¿no? ¿No? Al cálculo podemos hacer, pero cuando estamos en la clase, si bien es cierto, no podemos tener presencial, que es mucho mejor, pero tratemos de que este virtual sea casi presencial, porque están ustedes presentes acá lejos, pero estamos ahí conversando y podemos interactuar, ¿no? De forma, o sea, en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, estas cosas quiero mencionar, ¿no? Y el tema de las tareas no es muy complicado y cada vez voy a dejar unas lecturas con tarea para el día siguiente. Y la idea de esa tarea es para que ustedes vengan preparados a la clase, ¿no? No es muy pesado, porque lo vamos a ver acá. Y dos, que tampoco yo pido que cada uno de ustedes esté de acuerdo con lo que yo digo. Si está en desacuerdo, dígalo. Eso no va a quitar nota. Por ejemplo, sí, yo he tenido profesores en el seminario que si no estás de acuerdo con lo que él decía, corría riesgo que te vaya a jalar, ¿no? En mi caso no, pero si alguien no está de acuerdo, el argumento, ¿no? Argumenteme bíblicamente y demuestre porque una discusión teológica, una discusión bíblica, no se gana diciendo es que esto es así y así va a acabar, ¿no? Porque la iglesia está lleno de tradiciones. O sea, tenemos una mala característica que siempre hay cosas que lo hacemos tradición. Con eso no quiero decir que las tradiciones sean malas, las tradiciones conservan las cosas, pero si una tradición conserva algo que es correcto y es bíblico, bueno, hay que hacerlo. Pero a veces hay cosas que no debemos hacerlas. Entonces, un nuevo entendimiento del texto bíblico nos puede ayudar a crecer, ¿no? Entonces, como veníamos diciendo, uno de los problemas que las iglesias tienen son, aparte, como habíamos mencionado, temas pecaminosos, no afecta, sí, pero lo que sí destruye a la iglesia es aspectos doctrinales. Si hay una doctrina inadecuada, ¿no? Que, que de alguna doctrina principal, como por ejemplo el tema de la salvación, más adelante ustedes van a llevar doctrina de la salvación. Si tenemos un problema con doctrinas de la salvación, ahí sí, ahí hay dificultades. Otro elemento es, por ejemplo, lo que nosotros sabemos de Dios. Y de eso vamos a hablar. ¿Quién es Dios? ¿No? Entonces, vamos a desarrollar esos aspectos. Y bueno, voy a ponerla, a ver, ¿qué dicen acá? Ya, voy a pasar la lista. A ver, un ratito. Sol, voy a ponerle presente. Listo. El resto sí no está presente.
Ahí pueden visualizarlo. Sí, sí, pastor. Ya. ¿Qué pasó? Ahí está mejor, ¿no? Ya. Entonces, este es el sílabus. Después lo voy a poner en el grupo para que ustedes lo tengan y les sirva de guía. Pero bueno, vamos a repasar el sílabus rápidamente porque no, eso lo pueden leer en otro momento. Tratemos de aprovechar las 3 horas que tenemos acá. Entonces, bueno, tenemos 8 semanas, cada semana 3 horas. Yo estoy encargado de este curso. Y en la descripción del curso, el alumno aprenderá a examinar las enseñanzas bíblicas acerca de la naturaleza de Dios. Esto es importante. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿No? La naturaleza de Dios y explicar sus atributos. Son dos cosas que tenemos que saber de Dios. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Quién es Dios? Poder explicar eso bíblicamente, ¿no? Y dos, explicar sus atributos. Entonces, son dos cosas importantes que todo cristiano debe saber. Y ustedes como estudiantes en el seminario, no es solamente que se queden con el recurso de usar, yo lo sé, sino la iglesia tiene que fortalecerle diciéndole quién es Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a aprender acá para que usted sepa y pueda no esperar que le pregunten, sino elaborar una enseñanza, estudio bíblico en la iglesia. En la iglesia deben saber quién es Dios, ¿no? No es solamente, no sé si a ustedes les ha pasado que estamos leyendo un texto bíblico y en un estudio con los hermanos y leemos algo y nosotros decimos, bueno, a ver, ¿y cuál es el carácter de Dios según este versículo? Y inmediatamente todos dicen, Dios es amor, ¿no? Sí es cierto que Dios es amor, pero no es solo amor, tiene más atributos. Y el Señor no quiere que te quedes solamente diciendo que Dios es amor. Y dos, que el texto no dice que es amor. En otros sí, pero ese texto no dice que es amor. Te va a dar otro dato. Eso es lo que yo quiero que todos podamos percibir y poder aumentar nuestro conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a examinar también la doctrina de la Trinidad, ¿no? Y el tema de la Trinidad es un tema muy difícil. O sea, ¿cómo explicar 3 personas en un solo ser? Eso es, Dios en 3 personas, como dice el himno, ¿no? Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Pero ¿quién entiende tres, 3 personas en uno? Entonces, eso trae controversias. Seguramente vamos a conversar con alguien, va a decir que eso es una locura, es imposible. Pero sí hay una forma de explicarlo, ¿no? El tema de las personalidades, vamos a verlas. No, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como algunos otros dicen que algunas veces es padre, otras veces se comporta como hijo y otras veces como Espíritu Santo. Y eso no es bíblico. Hay personas que han tratado de explicar la Trinidad diciendo es como el agua, ¿no? Y no es correcto esa explicación del agua. Algunos sí la han utilizado, muchos lo han utilizado, pero no es correcto, porque la explicación del agua, por ejemplo, a veces es gaseoso, a veces es líquido y a veces es sólido. ¿Sí? Pero eso no explica quién es Dios, o la Trinidad por lo menos. Porque el agua no habla, no tiene sentimientos. Entonces, ¿cómo puedes explicar las personas? El Padre tiene una personalidad, el Hijo está sujeto, el Hijo y el Espíritu Santo están sujetos al Padre. Vamos a verlo. ¿Y cómo es que entre ellos se comunican? Porque se comunican, ¿no? Cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos que Jesús, en el momento del bautismo, él se va a bautizarse, Juan el Bautista está ahí. ¿Cómo se habrá quedado con la boca abierta Juan el Bautista, no? Y del cielo sale una voz, este es mi hijo amado. Si dice este es mi hijo amado, ¿quién es el que está hablando? El Padre, ¿no? O sea, es un Padre que está hablando. Solamente se escucha la voz. Y desciende en forma de paloma el Espíritu Santo. Entonces, y el Hijo es el que está recibiendo. ¿Cómo es posible eso? Se están manifestando las 3 personas de la Trinidad en el mismo momento, en el mismo tiempo. Entonces, ¿cómo puedes explicar eso? Entonces, pero existe ahí. Ahora, el concepto Trinidad, que es lo más difícil,
y que es lo que no debemos tener ninguna duda en saber cómo explicarlo, es que la Trinidad no es un término que está en la Biblia. Usted busca en la Biblia, no va a encontrar el término Trinidad. No hay ningún pasaje que dice Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo dice, no. Sin embargo, el concepto sí está en la Biblia. Entonces, ¿existe Trinidad? Por supuesto que sí, porque la Biblia describe un Dios en tres personas, ¿no? Después vamos a ver algunas herejías acerca de eso, es importantísimo. Y terminamos revisando la obra de Dios, ¿no? Cómo es que Dios está obrando, ¿no? Después en los objetivos, brindar a los alumnos argumento bíblico y racionales sobre la existencia de Dios. Esto es importante también. Argumento, ¿no? Si alguien no está de acuerdo con algo, perfecto, pero argumentelo. Y en el argumento es que nos damos cuenta si ese argumento es válido o no. Y ahí es donde empieza nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, yo sabía hasta acá, ¿no? Pero ahora yo, mira, me voy dando cuenta que yo no sabía ciertas cosas y ahora lo tengo más claro o he profundizado un poco más, sé un poco más. Y la idea de saber un poco más no es para callar a las personas que no lo saben, es conocer y relacionarse mejor con el Padre. Conociéndolo más vamos a poder tener una mejor relación. Entonces el tema académico nos va a ayudar para tener una mejor relación. Es lo que se busca en el seminario. Algunas personas llegan al seminario y salen, o sea, en vez de salir espirituales, salen con, como negando muchas cosas que la Biblia dice. Entonces ahí hay un problema de entendimiento, algún problema, no sé, de comprensión, algún concepto, algo preconcebido que está metido, o en todo caso, muchas veces yo sé que hay estudiantes en el seminario que no son creyentes y se dan cuenta en el seminario, porque hay un elemento para poder creer que las escrituras es verdad, ¿no? ¿Cuál es el elemento que nosotros necesitamos para poder entender y saber que la escritura es verdad? Que Dios es un Dios trino, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y por qué creer? ¿Por qué no eso es una fábula, un mito o algunas cosas religiosas que alguien ha puesto para organizarnos como una religión? Yo quiero hacer la pregunta, ¿cuál es el elemento que hace que nosotros podamos creer? En todo caso, poder tener esa convicción, ¿no? ¿Alguien podría responder? ¿Qué idea tienen acerca de eso? ¿Por qué es que yo creo, o sea, estoy redundando en la palabra, en lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué en algunos casos sí, o sea, se da y uno sí dice esto es palabra de Dios, existe, y hay otros que no, y refutan? Bueno, pastor, Eh, hasta donde yo puedo ver, después de muchos años estoy retomando al seminario y yo puedo sacar mi conclusión de que estoy aquí en el seminario para alinearme, ¿no? Y eso hago al escuchar a los profesores, a los maestros, a los compañeros de clase también, para tener siempre el concepto centrado en la palabra. Eso es el propósito que estoy aquí eh, cada, cada semana, ¿no? 3 veces a la semana estamos en clase y cada día más me alineo al principio bíblico. Ese es el propósito en el cual yo podría aportar sí, y me siento bien porque corrijo y aprendo y ahondo más sí, de lo que sé, ¿no? Y si algo claro, también mi profesor tiene algo que necesita aportar, también puedo aportarlo, como en el caso que claro, hace unos minutos has tocado de las personas de la Trinidad, podemos hablar de la unión intrínseca, ¿ve? Entonces ahí, ya en el punto donde toquemos, vamos a hablar ampliamente. Me gusta ese tema, pastor. Este curso es excelente para mí, me agrada. sí. Gracias, hermano. Entonces, bueno, hermano mencionó algo, alinearse, ¿no? El punto que yo siempre recomiendo, y lo digo abiertamente,
alinearse a lo que la Biblia dice, ¿sí? Amén, Y amén. cuando nos alineamos a lo que las Escrituras dicen, todos estamos bien. Porque por más que la denominación nuestra por ahí se desalinea, no, pues vamos a alinearlo, ¿no? Y es la idea de aprender las Escrituras para que nos mantengamos dentro de esa palabra de Dios. La palabra de Dios es lo importante, ¿no? Entonces, nuevamente suelto la pregunta, o sea, ¿por qué razón hay personas que no creen? Hay personas siendo creyentes, van al seminario y salen muy cuestionando muchas cosas. No sé si ustedes han visto personas así. Hay una razón. A ver, ¿quién más se anima a, a comentar? Pastor, tal vez esas personas, bueno, tal vez no quieren creer porque no quieren tener una responsabilidad. No sé, porque supongo que al creer en algo por ejemplo, un pastor está predicando, es tener una responsabilidad más para poder hacerlo. Quizás ponen duro su corazón para decir, no, no sé, quizás. Claro, claro, sí, sí, eso es real, sí, es verdad. O sea, eso sucede. Y el tema está claro, o sea, hay palabras, no, yo no quiero creer en eso porque si creo en eso, va en contra de lo que de repente yo estoy haciendo, ¿no? Y eso que estoy haciendo está mal. Entonces, sí, eso es verdad. Y esa es una realidad, o sea, uno mira y dice, no. Bueno, para poder sintetizar esta parte, avanzar en otro punto, hay un elemento que yo me he dado cuenta, he ido al seminario y he conocido hermanos que cuestionan muchas cosas, ¿no? Les gusta irse por el tema, por ejemplo, si tomar es pecado o no es pecado. Entonces, uno dice, pero esos no son los asuntos teológicos los cuales que queremos tratar, ¿no? El que le gusta el trago, pues, le gusta, pues, ¿no? El borrachito es, ¿no? Pero quiere justificar y hacer un estudio exegético, si el vino es vino. Bueno, tenemos que responder y estudiar para poder responder eso, pero esos no son los asuntos, ¿no? Detrás de eso puede haber un tema que le gusta, pues, el efecto del licor, ¿no? Ya, solamente como ejemplo. Entonces, pero detrás de eso, pues, como dice Sol, el tema de la responsabilidad es el tema del pecado. O sea, no quiero cambiar porque aquello que voy a decir, de repente detrás hay un pecado. Eso es verdad. Pero hay un pecado que es grave, es el pecado de incredulidad. La incredulidad es un pecado. Y la incredulidad se da dentro del pueblo de Dios. Algunos dirán, no, en el mundo. Sí, están perdidos, están muertos. Pero dentro del pueblo de Dios, ustedes acuérdense, han llevado Éxodo con Pastor Timoteo, o están Sí, llevando. sí, hemos llevado ya. Ya. Bueno, lo tiene un poquito más claro. Cuando sale el pueblo, ya pasan el Mar Rojo, ¿no? Ya vieron que Dios es verdadero, abre el mar, los salva y mata, con el mismo mar abierto, mata al ejército del faraón. Se lo demuestra, ellos están ahí y terminando, ¿qué hacen? Hacen una fiesta, una celebración, ¿no? Sale, ¿cómo se llama? Miriam, ¿no? Con su pandero y hay el cántico de Miriam. eh, pero ya están en este lado y a partir de ahí dice las escrituras que llegan para cruzar, o sea, demoraron algunos meses para cruzar y ya están frente al Jordán, o sea, con toda la preparación que habían tenido, ya van a entrar a, a, este, a Canaán. ¿Cuánto tiempo demoraron? 2 años. No sé si ese dato lo anotaron. Ellos demoraron 2 años, no porque era lejos, sino porque el Señor les estaba dando la ley, ¿sí? Éxodo capítulo 20 les da la ley, pero ¿qué les manda a construir? ¿Alguien se acuerda? El Señor les manda a construir. El Y, tabernáculo. el tabernáculo. Y eso es lo que va a demorar, pues, ¿no? Entre toda la instrucción, entre todo lo que van a hacer, se van a demorar 2 años. Y de ahí ya están listos para entrar a Canaán. Pero ¿qué sucede? Cuando van a entrar, mandan los espías, ¿sí?
y vienen, ¿cuántos espías mandaron? 12, una docena, mira. Ujú. 10 vienen diciendo, somos cucarachas, ¿no? Para los que no conocen langostas o grillos, con unas cucarachas, con cucaracha, parecemos cucarachas, puros gigantes hay. Pero hay otros dos nomás, dos, ¿no? Caleb y... ¿Quién más? Caleb y quién? Josué. Josué. Nosotros podremos más que el resto. Y Dios agarra, decide, récense al desierto. Desaprobaron. Por la culpa de 10, 2 tuvieron que regresar al desierto. ¿Sabes cuántos años pasaron de ahí? 38 años. Pero el pecado que cometieron, ¿cuál era? Prioridad. Incredulidad. Incredulidad. Ellos sabían que estaban viendo la columna, pero eran incrédulos. Incredulidad no es simplemente, bueno, yo creo, pero no hago, no. O sea, creer la fe es, Dios dice, yo hago, es una acción. Entonces, el problema que tenía es justamente eso. O sea, no pueden creerle a Dios. Yo hago una pregunta ahora para entrar en nuestro tema. ¿Eso sucede? Yo he visto en estudiantes del seminario que sí sucede. No le creen a Dios. Y estamos buscando por ahí, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Entonces, en la iglesia, pues va a haber eso, ¿no? Hay incredulidad, ese es un pecado. Entonces, justamente nuestra labor es enseñar las escrituras y nosotros tenemos que conocerla bien, pero no solamente cuando terminemos el seminario debemos salir conocedores, académicos, no, sino debemos salir más, o sea, más ahondados en nuestra fe, o sea, nuestra espiritualidad debe ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque estamos conociendo al Señor. Tenemos la oportunidad de no estudiarlo, a Él es imposible, pero estudiar las escrituras de lo que dice acerca de Él y cada vez podamos tener un compromiso mayor. Y esa es la idea del curso. Esa parte yo no lo pongo en el sílabus, pero eso es lo que usted tiene que lograr, salir más fortalecido, no desanimado, más fortalecido, porque cuando empecemos a la labor en la iglesia, a liderar, a encargarnos de algo, la carga es tan fuerte que aquella persona que simplemente conoce, pero no tiene una relación con el Señor, se suelta de él, cae, deja o empieza a hacer un trabajo mediocre. Y yo creo que el Señor no nos está llamando para eso. Entonces, una de las bases importantes es conocer quién es Dios. Dos cosas quiero mencionar. Un líder de alabanza en la iglesia, un líder de jóvenes, un líder de varones, de adultos, de la escuela dominical de los niños, el lugar donde Dios te haya puesto en la iglesia a servir, tiene que conocer a Dios perfectamente. Bueno, tal vez es poco a poco, pero debe conocerlo de tal forma que pueda darlo a conocer a otros. ¿Me dejo entender? Entonces, imagínese una maestra de escuela dominical que conoce bien a Dios, no solamente la escritura, sino lo experimenta. ¿Usted se imagina qué calidad de maestro o maestra va a ser para un niño? O de adolescente, o de los jóvenes, o de las damas, de los varones, los adultos? Va a cambiar. Y más aún si empezamos a dar eso en los niños. ¿Usted sabe que esa nueva generación cómo va a ser? Dice Josué, ¿ustedes se acuerdan con Josué ahí la repartición del pueblo está en Canaán? Y solamente estoy trayendo esto como aspecto de introducción, porque esto está en la Biblia, es la historia, ¿no? Ellos están conociendo a Dios. Nosotros ahorita conocemos algo de Dios, vamos a conocer más de Dios. Y conociéndolo más a Él, vamos a salir más comprometidos. Vamos a poderle amar más. Esa es la idea, amarle más. Y cuando uno ama, va a poder hacer esa voluntad, ¿no? Va a entender cuál es la voluntad, porque nuestro problema siempre es que nuestra voluntad quiere hacer lo que quiere, pero yo necesito someterme a esa voluntad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cómo actúa.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Josué? Reparte la tierra prometida, ¿sí? ¿Se acuerdan? Éxodo, ya después van a llevar también Josué, pero ustedes ya lo han leído. Reparte la tierra prometida y después del libro de Josué, que es un libro histórico, porque la Torá acaba Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, sí, los 5 libros de la ley. Ahí acaba Moisés, que no puede entrar a la tierra prometida, ¿no? Ya sabemos que el cuerpo de Moisés desaparece. Qué pena, ¿no? Moisés, tanto trabajo y no poder entrar. Bueno, ya lo conversaremos en otro momento, pero ya recibe Josué, recibe, ¿no? Ustedes saben que Josué termina de escribir el último capítulo de Deuteronomio, ¿no? Para poder completarlo. Se supone que él es el que ha escrito porque Moisés ya estaba muerto. Y de ahí empieza el libro de Josué, ¿no? Pero Josué, cuando leemos toda la historia, es importante leer el libro de Josué. La base, yo creo que el primer libro que debemos leer, en realidad, sí, es Juan, el Evangelio de Juan, pero después inmediatamente lean Éxodo. Ustedes han estudiado Éxodo y les ha cambiado la perspectiva, pero sigan estudiándolo. Y después de eso, ver qué pasó cuando toman la tierra prometida. Y eso se describe en el libro de Josué. Desde cómo toma el entraje a la hora que pasan el Jordán, ¿sí? No solamente pasan el Jordán, la actitud de los sacerdotes a la hora que pasan el Jordán, ¿no? Entonces, el concepto, por ejemplo, a ver, el concepto del mar, el concepto del río para el judío, para el israelita, para el hebreo, es un concepto totalmente diferente. Y son elementos de contexto. Por ejemplo, a ver, hermano, a ver, creo el que vive más cerca del mar es Zulín. Zulín, Sí, ¿está pastor. Zulín? Sí. Cuéntanos, Zulín, cómo es el mar allá por Piura. Cuéntanos. Un poquito, breve, ¿no? Bueno, tiene el agua cálida. mm, Hay variedad de especies marinas. Ya. ¿Tú recomendarías que vayamos a vacacionar, a descansar por allá por Piura? Claro, Sí. sí. ¿Por qué? Porque el concepto de mar para nosotros es algo bonito. Yo una de las cosas que más me gusta es el mar. Ahora, pregunta, ¿para el judío era lo mismo? No. Para el judío el mar era algo malo. Acuérdense, Colón todavía no existía en ese tiempo. No sabían que la tierra era cuadrada. Lo único que sabían del mar era que si alguien se alejaba de la costa, ya era. Las tormentas y algo imposible de poderlo manejar. Era algo malo, o sea, para hablar mar, de ahí vienen los tornados. El mar de Galilea, por ejemplo, ¿se acuerdan que el mar de Galilea venían unas tempestades cuando Jesús está en el bote? ¿Alguien se acuerda? Y los discípulos, Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y se le anda, hombres de poca fe. Y ordena a la tempestad y la tempestad se detiene. Mar de Galilea. Aunque es un lago grande, pero era considerado, ellos le tenían miedo. O sea, estaban aterrorizados. Por más que eran pescadores, pero estaban aterrorizados. Entonces, para el judío, el mar era un tema bien complicado, malo, algún concepto malo. Pero lo contrario significa el río. Entonces, el río, por eso que la cosmovisión judía, eso tienen que ustedes conocerlo muy bien, la cosmovisión judía, el río, por eso dice ríos de agua viva. ¿Por qué no dice mares de agua viva, que es más grande? Es que para la connotación del judío es el poeta judío, la poesía judía, el mar no es malo, me dejo entender, para nosotros no entendemos, pero el río sí, ¿no? El río ríos de agua viva. Entonces, el concepto de río es importante. Por eso que cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, cruzan el Jordán, ¿no? Y ustedes saben que se suspende el agua. Pero ellos no tenían miedo al río, pero sí al mar. Entonces, bueno, ahí hay otros elementos también. Y Josué nos narra la historia desde la toma de Jericó y la repartición de todo, ¿sí? Pero sucede algo y viene un libro más. De ahí viene ese primer libro histórico, de ahí viene un segundo libro histórico. ¿Cuál es el segundo libro histórico después de Josué?
Jueces, ¿Ah? jueces. Ya. Sí, sí, está bien, es jueces, claro. Eso es claro. Ya sí, 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 si me dicen otro libro, ya están jalados también. Ajá. Voy a tener que pedirles que me den examen el índice del orden de los libros. No, no. Ya, muy bien. Estoy bromeando, ¿ah? Vamos a avanzar. Entonces, estamos en jueces y en jueces, ¿cómo empieza el libro de jueces? ¿Cuál es el problema en el libro de jueces? ¿Cuál es el problema en el libro de jueces? El, el pueblo vuelve a la idolatría, pues. ¿Ya? ¿Pero por qué? Incredulidad. Por incredulidad. ¿Ya? Pero hay una razón. Hay una razón. Hay una razón por qué vuelven a la... Voy a poner a Adrián, que está presente, ¿ya? Gracias. Yesarel Soria, de Casa del Alfarero. No, no está. Pero sí, sí, sí participa, ¿no? Yesarel Noemí Soria. ¿Sí la conocen? Sí, sí, pastor, Sí, pastor. es docente, está de vacaciones, me parece. Ah, ya, ya. Listo, Entonces, de bueno. repente se incluye en estos días, en esta semana. Ajá. Ya, listo, listo. Para poder saber ahí. Ya con ella nomás nos faltaría el día de hoy. Muy bien, regresamos a la pregunta. ¿Qué cosa pasaba en jueces? Ahí hay una clave que nos va a ayudar a poder comprender la problemática del pueblo de Dios. Pastor, en jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, muere Josué y muere también toda su generación. Se ¿Ya? levantó de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Tal vez de Muy repente bien. la generación anterior no le dio el legado, digamos así. No, o sea, no hubo una especie de enseñanza, de legado, de conocimiento de quién era Jehová. Así es. Ese es el problema, hermano, de la humanidad, de los creyentes. Nosotros no estamos exceptuados de eso. Se levantó una generación que no conocía al Señor. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que... Y eso tiene que ser, tenemos que hacer una crítica para nosotros. O sea, en la iglesia, ¿por qué la generación que viene es una generación que no conoce a Dios? ¿De quién es la responsabilidad? De la Entonces, generación. los pastores decimos, los padres son los responsables. Si bien es cierto, es la responsabilidad de los padres, entonces, ¿para qué existe la iglesia? Yo diría, ¿para qué existe la iglesia? Entonces, no, es que tienen que mandarlo a la escuela dominical, a la reunión de adolescentes, de jóvenes. Ya, son un tema. ¿Sabes cuál es el problema? Que en la iglesia no se preparan a los padres. Entonces los padres no saben qué enseñar a sus hijos. Les enseñamos de matrimonio, les enseñamos de esto, cómo hacer un noviazgo, cómo etcétera, un montón de cosas, inteligencia emocional, un montón de cosas les enseñamos. Sí, que es bueno, sí es bueno, pero no les enseñamos a los padres cómo enseñar a sus hijos, porque ellos no lo saben hacer. Entonces sigue cayendo la responsabilidad en los líderes de la iglesia. Normalmente, yo quiero decirle así de todo corazón, que los responsables, si la iglesia no está andando bien, es de los líderes, no es la congregación. La congregación no sabe, para eso Dios nos ha puesto. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado acá? Se ha levantado una generación que no conoce a Dios. Oye, pero ahorita nomás han entrado, le han dado la tierra, están viviendo en la tierra que Dios les ha dado. ¿Cómo no van a conocer a Dios? Y cuando dice conocer, no es que no sepan de Dios, ellos saben de Dios, saben que Dios es esto, pero viven como les da la gana. Dice jueces que cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Qué significa eso? Eso es anarquía.
Pastor, en el versículo 11 hasta el 13, ahí está el contexto que enfatiza. Después dice, los hijos de Israel hicieron lo malo, dejaron, dice, y dejaron. Enfatiza bien 3 veces el término dejaron, para adorar a Baal y a Astarot. Así es. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Eso. Ese es tremendo, ¿no? O sea, el pueblo de Dios está recibiendo lo que Dios le ha dado, están viendo todo como Dios ha repartido. Ahora se levanta otra generación, ¿no? Y ahí está la responsabilidad. Y sí, yo creo que sí es la responsabilidad de los padres. Pero también es responsabilidad, en este caso, en este tiempo, de la iglesia de capacitar a los padres. Mi pregunta es, ¿en qué? ¿En qué debo capacitar a los padres? ¿En qué debo capacitar a los niños? O sea, a veces los niños saben más de Viper que de Dios, ¿o no? ¿Saben quién es Viper, no? El que canta de los niños. Papi, mami, ¿no? Mami. Bueno, dependiendo si es Día de la Madre, mami y Día del Padre, la misma, pero con papi, ¿no? Pues no se han preparado, no hay nada organizado, le cambian nomás. Eh, Eso no debe pasar. O sea, los niños deben conocer de Dios. Si bien es cierto es memorizar los textos bíblicos, pero tienen que conocer a Dios. Pero si la maestra o el maestro no conoce, ¿qué puede enseñar? Entonces ahí está la labor en la iglesia de capacitar. ¿Por qué los jóvenes, con todas sus batallas y luchas, ¿no? ¿Quiénes son los que más preservan? Los que de alguna u otra forma les han enseñado y han empezado a experimentar una relación con Dios. Otra cosa, yo he visto muchos en diferentes sitios, en otras iglesias, ¿no? Gente que está adorando a Dios, pero no conocen a Dios. Y cantan lindo, ¿ah? Cantan bien. O sea, todo esto es un espectáculo bacán, ¿entiendes? Pero conocen a Dios. Entonces, eso es importante. Se va dando cuenta. Entonces, ¿por qué yo debo estudiar esto? Y esto, tal vez, ustedes piénsenlo, ¿no? No es algo que yo voy a poner en un sílabus académico, ¿no? ¿Cómo conozco a Dios, no? Entonces, no sé, a ver, coménteme cómo es en ese sentido, cómo en la iglesia ustedes están trabajando ese punto, ¿no? Por favor, coménteme. Un ratito voy a acomodar la cámara acá. Coménteme, ahí estoy escuchando. Bueno, yo quiero comentarles algo para que Sí, le escuchamos. podamos rectificar, ¿no? Y aportar, porque venimos de congregaciones diferentes y yo escucho y veo que Sol, su papá, tiene una congregación allá en el norte, el hermano de Ventanilla también, conozco Ventanilla, pero no como ahora lo es. Y yo tuve la experiencia de ver Lima, el encuentro con Dios. Yo estaba en Tingo María y todo ese tiempo, pero cuando vengo acá, encuentro una congregación donde hoy asisto y lo que hoy estamos tocando es relevante porque eh, tengo dos presbíteros. Mi presbítera ya pasa los 77 años y otro presbítero es de 64 años, pero no hay líderes y no hay escuela de niños, Mm. solamente todo adultos. Después de esta pandemia hemos quedado solamente 5 adultos. Entonces, lo que usted está comentando es fuerte para mí porque es mi realidad, mi congregación. ¿Dónde está la culpa? No la culpa, ¿dónde está la responsabilidad? Los líderes. Los líderes. Ahora se viene este presbiterio. Entonces, Dios quiere que como iglesia no, de repente, porque vamos a tener que hacer ya una obra misión de Casa del Alfarero, porque no llegamos ni los 19 miembros. Mm. Entonces, oh Dios mío, ahora, ¿qué pasa? Entonces, todo eso, pastor, lo que usted comenta, ciertamente es consecuencia de las decisiones que en cierto momento los líderes no tomaron y Mm. hoy le afecta a la congregación. Sí.
A veces, o sea, la responsabilidad, hermanos, es igual. Yo les digo, o sea, estamos viendo la necesidad de conocer a Dios, porque nuestra esperanza está en eso. Nuestra esperanza está en conocer a Dios. O sea, si yo no lo conozco, ¿cómo puedo decir que tengo vida eterna? En Juan capítulo, en Juan, en el Evangelio de Juan dice, esta es la vida eterna, dice Jesús. ¿Cuál es la vida eterna? Le preguntó a Jesús. Ya, que conozcan al Padre, al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. De eso se trata, de conocerlo. Entonces, si sucede algo en mi casa, con mis hijos, ¿responsabilidad de quién es, hermanos? A ver, si yo le pregunto a Sol, creo que la más jovencita, ¿no? No sé si Zulin es menor, no creo, ¿no? ¿O sí? Tú eres la No, menor del grupo, Sol. Ya yo vamos a soy preguntarle a mayor. Sol. Ya. Ya. Ya me olvidé la pregunta, Neo, cuando hago. Digamos, yo te hago una pregunta a ti. Pasa algo en mi casa, va mal, algo va mal. ¿Responsabilidad de quién es? ¿Mía? ¿De mi esposa o de mis hijos? De usted. Es mi responsabilidad. Pero normalmente, ¿cómo reacciona? No, mi esposa, ella tiene la culpa. O mis hijos. Yo les enseñé todo bien a los tres, ¿ah? Solo tengo tres. A los tres les estoy enseñando bien. No sé por qué ha salido uno diferente. Claro, son diferentes, no son iguales, pero me refiero a algunos principios, algunos valores, a los principios bíblicos, ¿no? Por ahí hay fallas, no estamos hablando de gente perfecta, pero ¿quién es el responsable? O sea, si Dios me pregunta, hermano Julio, si Dios me pregunta, o sea, ve esa falla en mi familia, ¿a quién le va a preguntar? ¿A mí o a alguien de mi familia? Bueno, obviamente al que es autoridad, ¿no? A la cabeza Claro. a mí me va a preguntar. Y eso dice la Biblia, ¿no? Y eso dice la Biblia. Entonces, la otra pregunta es lo mismo. En Timoteo, capítulo 1, versículo, el capítulo 3, 1 Timoteo 3, habla de los requisitos de un líder espiritual, un pastor, anciano. Aplica para todos los líderes. Yo creo que aplica para todos los que estamos en la iglesia, pero más aún en los líderes, ¿no? Y dice que si es casado, debe saber qué cosa, Gobernar. gobernar bien su casa. Porque si no sabe, yo no lo digo, ¿no? Eso saben, lo estoy citando de memoria. Pero dice, ¿no? No estoy engañando a nadie. Pero el que no sabe gobernar en su casa, ¿cómo piensa gobernar en la iglesia? ¿Me dejo entender? Ahora, tampoco es alguien perfecto, no es alguien que falló, pero sabe gobernar. A eso me refiero. Si comete errores con la familia, pues lo corrige y lo soluciona. Mi pregunta es, ¿por qué el líder de la iglesia tiene que tener esa característica como autoridad y gobernador en su casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Un ¿Por qué debe requisito. saber gobernar bien su casa y después para poder gobernar bien en la iglesia? Claro, tiene la lógica, ¿no? Pero ¿por qué? Y ahí es algo interesante, que el texto de Timoteo dice lo siguiente, o sea, ¿qué cosa es gobernar? Gobernar, entendemos, pues, de repente en el Perú, pues, hemos visto malos gobernantes, ¿no? Entonces, qué buen ejemplo podemos aprender, la verdad. Dígame usted un buen presidente acá en el país, de los últimos, ninguno. Pues, mejor sin presidentes, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado. La palabra gobernar viene, o sea, la idea es un representante. Un gobernador es un representante, gobierna en nombre del rey, ¿sí? Creo que no sé, creo que en algún sitio lo he explicado, pero bueno, lo explico de nuevo. ¿Quién es un gobernador? Es un representante del rey, no es el dueño, no es el dueño, es el representante. Entonces, la figura de un padre de familia es un representante de quién, de un rey. ¿De quién es el representante en la familia? Un cristiano, un representante de Cristo.
O sea, gobierna en nombre de Cristo en su familia. Y si lo hace bien, puede representar a Dios en la iglesia. La pregunta, ¿dónde está la clave? Conoce al rey, conoce su voluntad y hace todo para que esa voluntad se dé. Ahí funciona. Ahí es donde Dios empieza, al que hace la voluntad, todo lo que me pidieras, yo te lo voy a dar si lo pides conforme a mi voluntad. Entonces, el punto de conocer a Dios y conocer la doctrina de Dios es eso, o sea, conocer quién es Dios, conocer su voluntad y empezar a gobernar, a representar a Dios en la familia y a representar a Dios en la iglesia. ¿Tiene sentido? Y cuando eso se da, empieza a ver el tema de funcionar bien las cosas. La familia va a funcionar mejor. ¿Va a haber dificultades? Sí, va a haber. Pero ¿quién es el que reina ahí? El Señor. Y el encargado, la cabeza, digamos, el líder de la familia, ¿no? Y en el caso de la familia es interesante, ¿no? Que es, la esposa es la ayuda idónea, o sea, los dos son los representantes de Dios, ¿no? Y se ponen de acuerdo para poder representar bien al reino. Entre ellos dos no pueden estar peleando, ¿no? Uno dice así, por el otro lado le dice no. Y son cosas que hay que enseñarlas, ¿no? Entonces, ese efecto en la iglesia va a tomar efecto. Entonces, yo digo, si funciona así, la nueva generación va a aprender a conocer a Dios. Y no va a suceder lo que sucedió en Jueces y en toda la historia de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, en las iglesias suceden. Ahora, la pregunta es si está sucediendo, ¿no? Si está sucediendo, no hay solución, sí hay solución. Cuando empezamos a buscar nuevamente a Dios, cuando empezamos a leer nuevamente las Escrituras, no solamente nos mantenemos con lo que sabemos de Dios, hermano. Yo sabía acerca de Dios algunas cosas cuando empecé, ¿sí? Creo que les conté que lo primero que yo prediqué fue el Salmo 1. Yo era un árbol, pero yo no voy a estar 20 años pensando que soy árbol, ¿no? Alguien va a decir, este ya está loco, está chiflado, ¿no? O sea, algo más debe saber, ¿no? No voy a vivir toda la vida sabiendo Juan 3:16. No digo que no está mal, no, sino que vamos conociendo más. ¿Por qué? Podemos madurar. ¿Por qué? Porque va a haber momentos, y de eso se trata la vida cristiana, ¿no? Hay sufrimiento, hay dolor, o no. O solamente a algunos nos pasa y al resto no. O sea, porque la teología de la prosperidad presenta eso, ¿no? No declares, porque si no te... Y una vez dije que estaba enfermo, ¿no? Y una hermana por ahí que había venido, venía a otra iglesia, ¿no? Hermano, no declares que está enfermo. Si me quedé mirando, ¿por qué? O sea, porque lo que usted declara con su boca se va a enfermar. Pero digo, es que sí, el médico me ha dicho que estoy con esto y X. No, es que si usted lo declara, se le va a venir. O sea, la pregunta ¿eso es verdad? ¿Es mentira? O sea, mi palabra, si yo digo que tengo cáncer, ¡pum!, se me vuelvo cáncer. Y si digo que no tengo cáncer, el cáncer sale. O sea, ¿eso es así? ¿O será que es la soberanía de Dios? Y cuando conocemos que hay un Dios soberano que tiene el control absoluto de todas las cosas, y si estamos pasando un sufrimiento, como por ejemplo en la Biblia, en Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? El ciego de nacimiento, los discípulos lo miran, ellos están aprendiendo, pues, ¿no? Y está el maestro ahí. Maestro, ¿quién pecó? Ellos ya, lo único nomás querían saber quién, los padres o los hijos. O sea, su conocimiento de ellas han pecado. Lo único que quieren saber, ¿es él o es los padres? Y Jesús le responde, no es para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Oiga, cuando uno dice, qué lindo, y después mira, ¿no? Entonces uno dice, qué lindo, pero, hermanos, ¿cuántos años tenía ese hombre? Ya era adulto, dice la palabra. Ya, 38, 40 años. 38 años sin ver.
desde el nacimiento. La familia ya lo habían llevado a ese sitio porque ya era una carga, demasiada carga, y lo habían dejado ahí para que la gente le dé algo de comer, algo pueda, ¿no? Porque ese lugar correspondía, es algo así, ¿no? Donde ya están los mendigos, ya. El contexto es bien complicado. Ese sufrimiento, hermanos. Pero la soberanía de Dios estaba ahí. O sea, ¿cómo le explicas a ese hombre? ¿Cómo le explicas? Entonces, las etapas de sufrimiento tenemos que conocer a Dios mejor, porque si te han dicho que Dios todo es felicidad, pues te han contado te han contado un Dios que no es así. Si nos han dicho que hay un Dios que no, o sea, Él es soberano y te ha elegido. ¿Cómo es posible que elija 12 y uno es el que lo va a entregar? Ah, Jesús se equivocó. No se equivocó. Cuando leemos Juan, sabemos, ¿no? Esa. ¿Cómo es que podemos llegar? Y eso tiene que profundizar. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que Dios tiene el control y hay esperanza en Él. Y aun a pesar que estemos llorando, estemos ya mal en la situación, nuestra esperanza por nuestra fe en Él es lo que nos va a preservar para seguir adelante. ¿Me dejo entender? Entonces, qué importante es conocer a Dios. Si bien es cierto, hay que conocer que Dios te prospera, Dios hace las cosas, esto, el otro, pero también hay momentos en los cuales, ¿cómo conoces a Dios? Última con respecto a conocer a Dios. ¿Qué dijo Job cuando terminó? O sea, después de De que, oídas, dice. sí, de oídas te conocía. Yo creo que muchos de nosotros estamos en eso, de oídas te conocía. Yo le digo a mi hijo José tiene 19, le digo, hijo, tú al Señor lo conoces como Job, has oído, estás viviendo bajo mi fe, pero te tienes que preparar para vivir bajo tu fe, que es diferente. Es la fe prestada, ¿no? Ah, Dios bendice acá y yo me quedo ahí porque Dios bendice. Ahora empieza a independizarte y vive por esa fe, ¿no? Entonces, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te han visto, ¿no? O sea, es lo que ha visto Job, o sea, que es impresionante. O sea, ¿cómo consuelas a un hombre? Le quitas todo, le quitas sus hijos, hermano, no sé. Los hijos choca conmigo, pero no choque con mis hijos, ¿sí o no? Con mis hijos no te metas, ese es el dicho, ¿no? Las nuevas, ¿no? Con mis Eslogan. hijos no te metas, porque es de nuestra naturaleza cuidar a los hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos eso, no? Y Dios le quita, Dios permite, Dios deja, Dios hace que Satanás se lleve a sus hijos, o sea, los mata, le quita las propiedades, ya no importa, y encima todavía le enferma en la piel, ¿no? Y pasa Remate, eso remate su y le esposa todavía. manda, y la esposa, bueno, bueno, hay que entender a la mujer porque lo ve así, imagínese, ¿no? Es algo fuerte, ¿no? Pero bueno, ya, eh, pero es interesante que, que le pasa todo eso y él lo único que maldice es el día que él nació, ¿no? Y no blasfemó en contra de Dios, ¿ah? Ojo, ¿ah? Y se mantuvo íntegro. Él dijo, yo soy otro, y él decía, yo no he cometido ni un pecado. De sus cuatro amigos, los cuatro apuntaban al pecado. Al final Dios le dice, ¿dónde estás tú? Job acaba así, ¿no, hermanos? Los cuatro capítulos que habla Dios a Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé? ¿Dónde estabas tú cuando esto? Lo deja anonadado a Job, pero Dios nunca le responde, escúchame, Dios nunca le responde, no le responde por qué. Y yo creo que Dios nunca nos va a responder a nosotros también por qué. Si no te va a decir, bástate mi gracia. ¿Ah? Y le repone más hijos, más hijas. La riqueza que tenía se las duplica. ¿Cómo es que se consoló Abraham? Perdón, ¿cómo se consoló Job? Pues dice que se consoló él con eso. ¿Cómo es posible un hombre con Dios? Si Dios está en esos momentos, Él es el que llena todo. Y Job experimentó eso. Ahora te conoce, mis ojos te han visto.
Ese es el propósito de conocer a Dios, ¿no? En las buenas y en las malas, porque en las malas a veces salimos, está el problema, ¿no? Creo que cuando vienen las tribulaciones, cosas como Job, gracias a Dios que el texto dice, no hay otro como Job, ¿no? Entonces, si no hay otro como Job, ya, entonces a Job le pasó lo peor, a nosotros no nos va a pasar peor o igual, ¿no? Nos salvamos por ahí. Muy bien, entonces hemos visto la importancia de conocer a Dios, hermano. Eso es importante. Y lo que queremos lograr a través de este estudio académico es conocer a Dios. Y una de las primeras cosas, vamos una vez más al sílabus y con eso ya terminamos esta primera parte o primer tiempo para los que les gusta términos futbolísticos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Brindar argumentos bíblicos y razonables sobre qué, la existencia de Dios. Lo primero que vemos y lo primero que hacemos siempre es Dios existe, ¿no? Después conocer los distintos atributos de Dios, orientar a los alumnos, ¿no? Sobre el tema de la Trinidad. Es una orientación, ¿no? Porque es bien complicado explicarlo en su totalidad, es un misterio, pero lo que dice la Biblia, eso es lo que vamos a tratar de ver y resolver acá. Y demostrar que Jesucristo y el Espíritu Santo son personas divinas. Nosotros entendemos que el Padre, Dios es, ¿no? Pero Jesucristo y el Espíritu Santo. Y decir que no es Dios, ¿no? Es herejía. Ahora vamos a ver algunas cosas. Bueno, el contenido es la existencia de Dios, ¿no? La cognoscibilidad, o sea, Dios se le puede conocer, se le puede conocer a Dios. Si es un Dios en espíritu y algunos dirán no, sí, vamos a ver. Pruebas racionales de la existencia de Dios, la prueba bíblica de la existencia de Dios y la autorrevelación de Dios. La autorrevelación, ¿cuál es la autorrevelación de Dios? ¿Alguien puede mencionar mi idea? Su palabra. Cuando decimos autorrevelación, o sea, que él mismo se revela, o sea, Revelando. él mismo se muestra, ¿no? Nadie puede conocer a Dios si él no se revela. A La través de autorrevelación de Dios, ¿no? Y esa autorrevelación, ¿no? Es la revelación especial, bueno, la revelación general. ¿Ustedes han llevado teología sistemática en el primer ciclo? Sí, pastor. Sí, hemos Ya, llevado. ya. Ahí les ha mencionado un poco. ¿Con quién llevaron introducción a teología sistemática? Pastor Alberto Sánchez. Pastor Sánchez, ya. Muy bien. Entonces, vemos que en el tema de la revelación hay dos tipos, por lo menos, no dos principales. La revelación general, ¿no? Y la revelación general es que nosotros observamos el mundo, el mar, la gravedad, observamos todo y inmediatamente decimos, bueno, esto lo sostiene alguien. Entonces, eso apunta, es una revelación general. Vemos eso, cómo existe, cómo nace un niño, cómo crece una planta, ¿no? El cambio de la estación, ¿no? Verano, ¿no? Otoño, invierno, primavera. Vemos eso y decimos, o sea, ¿quién sostiene todo esto? Y no se cae, no es un caos. Y todos los días empieza el día, termina en la noche y se mantiene. Como las olas del mar vienen de adentro, llegan hasta la orilla y vuelven a regresar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se sostiene? A la hora de mirar todo eso decimos, sí, hay un Dios creador. Eso no se puede haber hecho de la nada. Hay un Dios creador, ¿no? Entonces, esa es la revelación general. Pero, ¿así podemos conocer exactamente a Dios? No. Dios se auto-revela y eso se llama revelación especial. Y la revelación especial es las escrituras. Y utilizó el Señor 40 escritores en diferentes tiempos, en un lapso de aproximadamente 4.000 años para escribir, desde Génesis hasta Apocalipsis, para escribir, ¿no? En ese periodo, escribir, no, 2.000 años, pues se escribió en ese periodo 2.000, nosotros ya estamos en la era de la iglesia, 2.000 años más. Son aproximadamente entre 2.000 años, se escribe toda la escritura, ¿no? Y utiliza 40 escritores aproximadamente, ¿no? Y todos tienen un mismo hilo, la salvación del hombre. Tratan diferentes temas,
Ahí vemos la presencia de Cristo en cada capítulo. Entonces, eso es autorrevelación y es importante porque sin eso no podríamos conocer a Dios. Estaríamos sujetos a, como en el Antiguo Testamento, los profetas, ¿no? Pero ellos tenían la revelación de la ley, ¿no? Y después han ido sumando los libros. Muy bien. Entonces, en el contenido vamos a ver eso. Después vamos a ver la naturaleza de Dios, ¿no? Los atributos de Dios, el carácter. Hay unos atributos incomunicables, comunicables, vamos a ver. Vamos a ver también el significado de los nombres de Dios, ¿no? Y vamos a ver que Dios es espíritu. Vamos a tratar el tema de la Trinidad, ¿no? La deidad de Jesucristo. Esto es importante. ¿Jesucristo es Dios? ¿O es 50% hombre, 50% Dios? ¿O es 100% Dios, 100% hombre? ¿Cómo es eso? Vamos a observar eso. El Espíritu Santo, ¿qué cosa es? ¿Una persona? ¿Es una fuerza? ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? Y si es una persona, ¿le estoy tratando como una persona? Por ejemplo, les quiero hacer una pregunta. ¿Usted adora al Espíritu Santo? Es Dios, pastor, es Dios. Recibe toda Adora. adoración. Ya. No sé si alguien no lo había pensado. Y al Espíritu Santo hay que adorarlo, porque es Dios. Jesucristo recibió adoración. Entonces muchas veces solamente nos dirigimos al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo Sí, y empezamos a cantar, ¿no? Ven, Espíritu, ven, ¿no? Y lléname, Señor. Pero le decimos que ven como que es un auxiliar del Señor, como que es un ayudante, un asistente, por no decir otra palabra, pero y queremos darle orden al Espíritu Santo. Ven, sí está bien, pero ¿cuál es el sentido de la actitud? ¿Me dejo entender? O sea, ¿cómo tratas al Espíritu Santo? Es Dios. ¿Cómo lo tratamos? Entonces, eso es importante. Y vamos a verlo un poco porque también vamos a llevar doctrina del Espíritu Santo. Ahí vamos a ver detalles importantes. Le estoy dando para pensar. Después el tema de los decretos divinos, ¿no? ¿Cómo es que Dios decreta algo? ¿Sí? Los decretos divinos. La predestinación, ¿no? Que es una de las ramas que la iglesia presbiteriana se caracteriza, ¿no? La predestinación, pero la verdad es que se entiende. Pues yo he preguntado a algunos presbiterianos si no me explican bien el tema de la predestinación, ¿no? Sí, Dios me ha predestinado, pero ¿qué significa eso? ¿Eso es bíblico? El concepto por lo menos está en la Biblia. ¿Cómo lo vemos, no? Vamos a verlo, ¿no? Y el tema de la creación, ¿no? El tema de la creación es importante. Y vamos a terminar viendo la providencia, ¿sí? El concepto bíblico de la providencia de Dios, algunas características de eso. La metodología del estudio es exposición de clase. Yo voy a exponer cada clase. También los alumnos van a exponer un tema de investigación que se les va a asignar. Casi la idea es que vengan preparados en la otra clase, ¿no? No es mucho, pero porque considero que también tienen otras responsabilidades, más otros cursos, pero necesitamos de todas maneras avanzar algo. Entonces les voy a dejar, a partir de la otra, para la otra semana todavía no, pero para la otra sí ya les voy a dejar unas lecturas, ustedes leen, hacen un pequeño reporte simple, de acuerdo a lo que le diga, y de ahí lo exponemos o podemos cambiar la forma. Yo voy haciendo preguntas, vamos compartiendo y ahí voy viendo si leyó, ¿no? Si sabe del tema. Es la idea, ¿no? Muy bien. El propósito no, para mí no tanto es evaluarlo, aunque sí hay evaluación, ¿sí? No es mi propósito. Mi propósito es que usted conozca y aprenda una metodología para que no vamos a poder abarcar acá todo. Pero si usted aprende bien la metodología, usted va a aplicar la misma metodología para poder hacer doctrina, ¿sí? Y acá vamos a ir viendo, y en cada doctrina vamos a ir viendo algunas características, ¿sí? Muy bien, entonces, la participación activa de los alumnos en clase, eso mencioné al comienzo. La evaluación es asistencia y participación en clase, esto es importante. Si usted está a todas las clases, está desde el principio hasta el fin, ¿no? Porque son 3 horas, y participa, interactúa, ya tiene 20.
si está participando. Así usted no esté de acuerdo con lo que yo digo, o de repente discrepamos, usted tiene 20 porque participó y asistió. Y ya, eso es bueno, ¿no? La exposición del trabajo de investigación, ¿no? Un informe de lecturas, si es que vamos a requerirlo, y la presentación del ensayo personal y un examen escrito al finalizar. Ahí vamos a ver, ¿sí? Cómo nos ordenamos con el tema de las tareas para no recargarles mucho y puedan cumplir, ¿sí? Bueno, las bibliografías, el libro de la cueva le va a llevar un Dios en tres personas, ¿no? El libro de teología sistemática de Wayne Grudem, ¿no? El sumario de doctrina cristiana de Luis Berkhoff. Este sumario creo que ya deben tenerlo en PDF, ¿no? ¿Lo tienen o no? Si no, para Envíanos, después enviarle, ¿ah? sí, envíanos, por favor. Ya. Ahora, este sumario es un resumen, por eso ese es el nombre, ¿no? Usted puede revisar ahí, cuando un consejo, cuando alguien que está preparando su mensaje para el fin de semana o la enseñanza y va a tratar un tema y tiene que ver con algún asunto, en este libro usted va a encontrar la doctrina. Si usted va a hablar algo de Dios, por ejemplo, X, Dios es soberano. Entonces usted va a estos sumarios y lo que usted ha escrito, trate de compararlo con lo que dice este sumario. Entonces, si está cerca, está bien. Y si no, le va a ayudar a poder puntualizar o mejorar la enseñanza si está tratando un tema de Dios, algún tema, en este caso, sistemático, ¿no? Eh, Porque cuando hablamos de teología sistemática, es que estamos ordenando los temas, es temas a través de toda la Biblia, ¿no? Bueno, después ya vamos a ir hablando un poquito más acerca de eso. Y bueno, y el libro de teología sistemática de Luis Huerco. Este es un clásico, ¿no? Esta es la recomendación. Voy a tratar de enviarle todos estos los tengo para enviarse. Muy bien, hasta ahí y de ahí le mando también esta. Hasta ahí vamos a llegar y descansamos 15 minutos y volvemos. ¿Habrá alguna pregunta hasta acá? Ese libro, pastor, ese libro de la cueva, ¿lo tiene en PDF? Sí, sí, eso sí hay. Voy a revisarlo. Sí, sí, creo que sí lo tengo. Ya, un favor, para. Sí, acá está, sí, sí lo tengo. Ya, dale. Ahora lo envío. Ujú. Ahora lo envío. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, descansamos, tómense un cafecito, depende, no sé qué toman. Adrián, creo que tú tomas leche, ¿no? Ah, en café, en café. A café, ahí ya, listo. Ya te dejan tomar café, listo, está bueno. Muy bien. Listo, ¿Cómo se llama? descansamos. 9 en punto, regresamos, ¿ya? 9 en punto. Pues, ¿qué hora son? ¿Qué hora son? 8:43. Ya está bien, 9 en punto, regresamos. Ya. Vamos a ver. Listo. Un comercial.